Bueno, Luis Olavarrieta nos acompaña. Luis, muchas gracias. No, a ti, Carlos, por la invitación. De Televen, además ha tenido vivencias muy de cerca, testimonios hay que seguramente has recogido, experiencias también muy importantes sobre lo que ha sido cobertura y tener presencia física in situ, ¿no? Como suele decirse en estas protestas. Háblanos un poquito de todo eso, Luis, lo que ha sido, lo que has vivido tan de cerca, ¿no? Bueno, lo que he vivido sin duda se ha incrementado con el paso del tiempo. Me refiero a una euforia colectiva en general de bando y bando que me preocupa y es uno de los puntos más difíciles de poder vivir diariamente como periodista, porque sin duda hay un descontrol por ambas fuerzas, las fuerzas primero policiales y las fuerzas que está imprimiendo la juventud en resistencia, y he visto un choque que a mí me tiene muy preocupado. ¿Por qué? Porque sin duda hemos visto cómo los jóvenes han perdido el miedo a enfrentarse, el miedo a perder la vida no lo tienen, y hemos visto cómo unas fuerzas de seguridad cada vez utilizan valga la redundancia, su fuerza con mayor ímpetu, con mayor contundencia. Entonces ese choque a mí me preocupa muchísimo, porque No, ciertamente... el balance es muy triste. Se habla ya de 60 muertos y la mayoría jóvenes. Es así. Entonces, ¿qué ha pasado? Que sin duda, ya tengo yo 2 meses en la calle, casi 2 meses en la calle, y yo he visto cómo se ha incrementado todo este choque de ira, este choque que ha confrontado aún más a los venezolanos y que ha puesto estas polaridades con mucho más radicalismo, ¿no? Entonces, ¿qué me asusta? Sin duda la vida humana. Veo cada vez niños. Y es muy preocupante lo que digo. He visto niños de bachillerato, niños camisas azules, camisas beige, incorporándose a esta lucha, y es lo que a mí me tiene un poco preocupado, ¿no? Ahora, pero parece ser irreversible, por lo menos hasta ahora, salvo que ocurra algún factor que lo detenga, tal vez por vía de una salida democrática en una consulta electoral que por ahora se ve poco probable, pero esa puede ser una posibilidad. Y lo otro es que continúe todo esto, ¿no? Que continúe la confrontación, que se pierdan más vidas y que no sabemos cuál será el final en resumidas cuentas, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso es lo que estamos nosotros como periodistas recobrando en la calle, ¿no? Y vuelvo a reiterar el punto de cómo he visto más radicalismo de lado y lado. Por ejemplo, las fuerzas de seguridad ya no miden el uso de sus armas para dispersar el tipo de protestas. Me preocupa un poco a veces las declaraciones de los ministros Reverol y Padrino cuando desmienten o subestiman los hechos como hechos aislados o que hechos donde la oposición ha estado involucrada en el asesinato de varios muchachos, en este caso Pernalete y Cañizales. Yo como testigo de los hechos están más que evidentes las imágenes. Entonces me preocupa porque lo que hace es generar más cólera, muchísima más ira. Pero también me preocupa cómo tal vez la prensa, en este caso como reportero, ha sido tan amedrentada por lado y lado. Y es un punto importante que lo voy a decir y con todo el respeto y la responsabilidad, el tema de la cacería de brujas que muchos jóvenes han sentido por estos reporteros fantasmas que los que hacen es venderlos al gobierno, nos ha tomado esa... A explicaros un poquito de eso. Ayer hablábamos algo de que hay penetración, como hay una multiplicidad, hay una masificación de gente que dice representar Eso es a muy portales, preocupante. aprovechan la circunstancia para penetrar la estructura de la cobertura informativa y de repente lo que hacen es grabar voz y en video y luego entregarlo al gobierno. Explícanos cómo es eso. La cacería de brujas se empezó hace aproximadamente, como ellos mismos lo dicen, ¿no? Yo no estoy inventando un concepto ni nada, pero empezó hace aproximadamente 30 días, ¿no? Cuando ya fueron identificados algunos líderes de estos jóvenes que pertenecen a las fuerzas o a la juventud en resistencia, empezaron a fichar a algunos jóvenes. Entonces, bueno, sin duda había algunos reporteros que tomaban, reporteros Sí, entre comillas, que tomaban esa postura de fotografiar a muchos jóvenes y entregárselos a fichas de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana para ser perseguidos. Entonces, claro, ahorita hay una gran desconfianza, los jóvenes se sienten desprotegidos con la prensa, entonces el ataque ha sido para nosotros bastante fuerte. A mí me ha pasado que inclusive tengo que quitarme la máscara y bueno, gracias a Dios tengo como una leve concesión que me ha permitido estos 15 años de estar en la pantalla. Entonces me dice, no, ese es el chamo de Televen, el chamo de Caraota Digital. Pero he visto cómo han tomado con mucha contundencia también esa responsabilidad
respuesta ante la prensa. También, por ejemplo, los periodistas que trabajan en medios independientes como Televen, Venevisión y Sí, ayer nos Globovisión. explicaban que ha habido un poco de agresión, ha habido hostigamiento, ha habido Sí, incluso situaciones muy incómodas, pero ¿no? ha mermado por la campaña que hemos nosotros impulsado, los periodistas, diciendo, no vayas contra nosotros somos empleados, ve directamente a donde tienes que ir, al ente regulador, en este caso puede ser Conatel. Pero también la preocupación de la Guardia y de la Fuerza de Seguridad con la prensa también es importante recalcarlo. Nos hemos sentido muy amedrentados. Ciertamente, vuelvo a reiterar, tienes a 8 horas a un contingente Sí. de la Guardia Nacional recibiendo sol sin hambre, se convierte en prácticamente, con todo el respeto lo digo, en animales. Entonces, claro, viene toda esa fuerza también cargada hacia nosotros. Hay una agresión física, evidentemente, se evidencia, no hay por qué negarlo y el pretender negarlo no tiene mayor credibilidad. Pero también hay una agresión de viva voz, es decir, hay un hostigamiento de voz, de palabra. Tengo entendido que agreden de palabra a los periodistas, agreden de palabra a los muchachos, tanto la Guardia Nacional como la Policía Nacional. ¿Cuán cierto es eso? Bueno, yo me he sentido agredido en muchas partes, Sí. pero te digo, en muchas Empiezan a ocasiones. insultar y tal. Pero vuelvo a reiterarte, y no quiero sonar un poco petulante con esto, yo tengo como que me quito la máscara y cambia la situación. Yo no sé si porque hay tensión que yo esté ahí, Sí. porque sin duda estoy recobrando los hechos, pero yo he tenido muchas circunstancias difíciles con las fuerzas de seguridad. Inclusive, a uno tuve que decirle, digo, tengo un amparo por el Ministerio Público, cálmate, le digo yo. Y si me pasa algo y tienes todos los edificios de la Avenida Páez grabando, te digo yo, baja la guardia. Y el chamo entendió, buscando la manera de mediar, porque vuelvo a reiterar, tienen 8 horas, ok, bajo una Pepe Sol, sin comer, Sí. y en una lucha constante con los Por cierto, manifestantes. Sí, Ajá. no, disculpa que te No, no, para interrumpa. nada. Son algo que no era el perfil que tenía en el pasado la Guardia Nacional, son muchachos, gente muy Chamos. joven, son chamos. Chamos. Sí, Que me imagino que se meten allí para la supervivencia, no porque el honor es su No, y te divisa, lo sino dice. que necesitan comer y necesitan vivir. pero también te lo voy a comentar, también cuando pasa todo tipo de protesta y ya logras conciliar con el ser humano, ya no con el Guardia Nacional o no con el protestante, sino con el Sí. muchacho ya universitario, tú te pones a ver que los guardias nacionales también están cansados. Dice, ¿hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo vamos a nosotros también asumir esto que estamos viviendo día a día con la Oye, agredir a gente de su propia intensidad generación, ¿no? y con la intensidad? Ellos Con la están intensidad. agotados, ellos están agotados. Pero ellos están reciben agotados. órdenes, debo presumir, ¿no? Sí, ¿cómo? Reciben órdenes. No, no están, Que claro, lo están haciendo, o lo claro, hacen porque lo haces. Claro, claro que sí. Pero también he sentido mucho cariño por lado y lado en mi caso. Ciertamente los manifestantes cuando me ven se sienten respaldados. También hay las cosas buenas que decirles. En mi caso, como reportero, la Guardia Nacional otra vez me permitió tener un acceso y fui el único que pudo llegar hacia ese punto estratégico para filmar unas imágenes en exclusiva. Entonces lo agradezco. Lo agradezco que conmigo siempre hay como una cierta libertad para poder Ahora, trabajar. Leíamos en el semanario Quinto Día, en la contraportada, que Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, hablaba de 300 agresiones contra representantes o integrantes de medios de comunicación social. Y además allí en esa misma página se señalaba qué cosa, ¿no? Después de una reunión de representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa con el comandante de la Guardia Nacional o con un representante de la Guardia Nacional, no sé si era el comandante, ese mismo día, mientras estaba esa reunión, estaban agrediendo a reporteros de Carabota Digital y a reporteros de La Patilla. Sí, bueno, los de Carota Digital, todos Sí. mis compañeros han sido agredidos, todos, exceptuándome. Entonces digo, ciertamente yo no sé si tengo alguna fuerza mayor que sin duda me acompaña, tengo el respaldo de la gente que siempre me protege, inclusive la Guardia cuando me reconoce trata de que a mí no me pase nada, y pero por eso es que he logrado tener acceso, vuelvo a decirte, a informaciones muy importantes. Pero ciertamente el caso no es, no quiero personalizarlo, es Sí. preocupante los ataques a la prensa de bando y bando, ¿ok? Pero yo entiendo un poco la coyuntura política y social que estamos viviendo en estos momentos, donde el descontrol emocional no nos permite medir, pero bueno, ahí tenemos nosotros los periodistas que ser más astutos, porque ciertamente estamos trabajando, pero también tenemos que buscar mantenernos resguardados, ante todo, y segundo, tener un control de la situación. Ahora, otros testimonios apuntan a que quienes dan las órdenes instruyen a las personas que las ejecutan a que agredan a periodistas, a pesar de toda la verborrea y toda la retórica que se maneja en este caso. Y hay testimonios en ese sentido, y hay denuncias donde dice, mira, ahí están los periodistas, dale. Bueno, dale. yo he escuchado cosas terribles hacia la prensa, ciertamente, que no puedo decirlo por Sí. la hora, pero he escuchado cosas terribles.
terribles, Carlos, no te voy a mentir, no te voy a mentir, y que sin duda te pone en una situación de tensión. Ok, pero bueno, vuelvo a reiterar, el periodista que es un poco astuto tiene que mantener la calma y tratar de mantener la cordura para poder cómo salir airoso de la situación. Y lo hemos logrado porque ahí seguimos. Y me impresiona la cantidad de la gente que nos aplaude un poco la labor que hemos tenido algunos periodistas. Yo digo, no somos pocos, somos muchos, muchos los que estamos saliendo a la calle luchando contra la censura, luchando por supuesto contra la represión y tratando de ofrecer una información oportuna y veraz. Ahora, más allá de lo que es todo este escenario, ¿no?, de la cobertura informativa que es tan importante y ha permitido no solamente a Venezuela, sino al mundo conocer qué es lo que está pasando, muchos reflexionan y se plantean, bueno, ¿hasta cuándo va a durar esto, no? Esta situación, ¿qué pretende? ¿A dónde va a culminar? ¿Cuál será el desenlace de toda esta circunstancia? Yo lo que veo es que de bando y bando están cansados ya. Están cansados. Cansados de este desenlace. Pero ciertamente quiero aupar un poco... Pero no se detienen, ¿no? Las acciones sociales no han cesado. Y veo cómo cada vez se incrementa y se incrementa más gente a la protesta. Antes no pasaba eso, Carlos. Antes, por supuesto, lamentablemente fallecía alguien y la gente como que reculaba, la gente se quedaba en su casa. Ahora no. Ahora lo que yo veo es una energía que se va incrementando, una rabia que por supuesto va subiendo de tono, y veo más gente en la calle, más jóvenes en la calle. Yo creo que es importante el llamado que estos jóvenes están buscando hacerle entender al gobierno nacional. ¿Okay? Sin duda el país quiere un cambio. Más allá de mi postura política y mi postura como periodista, que es mostrar imágenes que yo le digo, y se lo he dicho a todo el mundo, las imágenes hablan por sí solas. Ahí tienen mis imágenes. Yo no tengo por qué decir de más. Pero ciertamente ahí se muestra también un descontento general inclusive gente de la calle que está obstinada, no solamente de las acciones que ha tenido la oposición, sino a veces se pierde el control, porque hay momentos que la vanguardia política, la orientación, hay grupos que se le van de la mano, no los puedes controlar, y gente descontenta, y jóvenes muy descontentos porque ven perder sus sueños y sus esperanzas, ¿no? Y veo más gente de pueblo involucrada, veo más, y mi preocupación que te la reiteré, y te la reitero, mejor dicho, y te lo comenté al principio, más jóvenes con menor edad involucrados en este tipo de protesta. Veo chamos de camisa de bachillerato azul que me asusta muchísimo. Yo tengo cualquier cantidad de fotos que he tomado y he puesto y las tengo para cuando esto pase tener la referencia que habían niños involucrados en esta lucha social. Incluso creo que he leído algunos cineastas que tienen tal acopio de información a la mano, de videos, de fotografías, en fin, y testimonios, que piensan hacer, bueno, un largometraje o algo, ¿no? Un documental más que un largometraje. Hay que hacerlo. Creo que nosotros estamos en un proceso histórico que tiene que documentarse y, por supuesto, aupar la lucha social, la lucha juvenil que está ejerciendo bajo toda costa una presión para buscar un camino distinto al que tenemos hoy por hoy. Bueno, Luis, muchas gracias por haber compartido estas experiencias, estos testimonios, esa vivencia que has tenido durante todas estas semanas y, bueno, pendientes nosotros, ¿no?, de la cobertura informativa tanto en Televengo como en los medios donde trabajes. Luis Olavarrieta con nosotros. Al retorno, amigos, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.